Foro Bíblico Responde. Mi pregunta era, ¿qué significa esto de ser bautizados por los muertos? Que no está completamente claro en el contexto, según yo lo leo, de Primera de Corintios 15, 29, que dice: si no es así, ¿qué harán los que son bautizados por los muertos? Y realmente los muertos no son resucitados. ¿Por qué pues son bautizados por ellos? Entonces, me gustaría, por favor, si pudiera aclararnos acerca de qué se está refiriendo este versículo, hermano. Muchas gracias. Gracias, hermano Tony. Sí, mira, esta quizás sea, déjeme decirle, una de las partes más difíciles que yo he encontrado, por lo menos para explicar en la palabra de Dios, porque tiene que ver con un contexto un poquito no inmediato, tampoco remoto, tampoco que se aleje a otros libros de la Biblia, sino ahí mismo, pero aún así hay muchas palabras de por medio. Hay muchas palabras de por medio. De manera que nosotros tenemos que empezar leyendo y seccionando y entendiendo todo el versículo, todo el capítulo 15, todo el capítulo 15. Entonces, aquí habla de la resurrección de los muertos, lógicamente. Y entonces el apóstol Pablo empieza su ingreso, su introducción a este tema, que por cierto es la parte central del Evangelio, es la razón por la cual todos nosotros hoy estamos pues vivos delante del Señor, aquellos que hemos creído, porque fuimos también resucitados. Tenemos que recordar que nosotros fuimos resucitados de los muertos. De manera que el tema que va a traer aquí el apóstol Pablo, primeramente, va a ser una instrucción maravillosa de lo que todo creyente debe saber acerca de la resurrección de los muertos. Y la primera gran verdad es que ya ha sido resucitado de los muertos. Ojalá ustedes puedan entender el énfasis que estoy haciendo en el perfecto pasivo, ha sido resucitado. Es un pretérito perfecto, quiere decir que ya pasó, es un hecho que ya pasó, no es que tiene que pasar, ya pasó. Entonces, esta es la primera gran verdad que tenemos que entender. Pero aquí el apóstol Pablo, después de esta introducción que hace en el versículo, en los primeros versículos, digamos, hasta el versículo 10 o hasta el versículo 11, es una introducción de la resurrección de Cristo de los muertos y cómo fue resucitado y cómo se apareció, primeramente a Cefas, después fue visto por los 12, y entonces el apóstol Pablo se deleita en recordarles a los corintios los detalles de esta resurrección. Y entonces dice, al final, al último de todos, como a un abortivo, quiere decir antes de tiempo, ¿no? Se me apareció también a mí que soy el más insignificante de los apóstoles y que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia hacia mí no ha sido en vano. Al contrario, trabajé más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pues, bien sea yo, bien sean ellos, así predicamos y así habéis creído. El versículo 12 empieza la polémica. Dice, entonces, si se predica que el Mesías fue resucitado de los muertos,
¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco el Mesías fue resucitado. Fíjense bien que ahora va a empezar a hablar el apóstol Pablo en el uso de una dialéctica que tiene que ver un poco con tonos irónicos, con un tono de ironía. Entonces va directamente a la parte conflictiva y dice, si se predica que el Mesías, si se predica que el Mesías fue resucitado de los muertos, es decir, como nosotros estamos predicando, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, como ustedes están diciendo, bueno, tampoco entonces el Mesías fue resucitado. Y si el Mesías no fue resucitado, fíjense ustedes, ¿no? Aquí está, si nosotros le quitamos el y el sí, entonces podemos decir que el Mesías no fue resucitado. Pero él está usando un tono irónico allí. Y si el Mesías no fue resucitado, vana es nuestra predicación. Vana también es vuestra fe. ¿Por qué? ¿Por qué la fe es vana? Porque si se le quita la resurrección de Cristo, que es nuestra resurrección, entonces nuestra fe es vana. ¿O qué creen ustedes? ¿Que nosotros estamos puestos aquí por Dios para que nos cambie el carro todos los años? ¿O para que nos consiga pasaje en primera clase a Jerusalén? ¿O para que mande a los hijos a una universidad cristiana muy buena? ¿Para qué es que Dios vino, se hizo carne? Pues para que tuviéramos vida y vida eterna y se nos solucionara el más grande de todos los conflictos y de todos los problemas que un hombre puede tener, así le vaya bien, así le vaya regular o así le vaya mal. Óigame, el problema insolucionable para nosotros era la muerte, y qué bueno es usar el imperfecto, el pretérito imperfecto, ¿verdad? Era. Ya no es más la muerte. Ojalá que alguien, no sé, esté oyendo en este foro bíblico y diga, yo todavía tengo el problema de la muerte. Exactamente, amigo, exactamente, usted tiene el problema de la muerte, pero déjeme decirle que el remedio existe y que la misma medicina que funcionó para nosotros y que está funcionando para nosotros es capaz de funcionar para usted también. Ah, bueno, y déjeme decirle algo más, y es gratuita, no cuesta nada, no hay que ir a ningún sitio, no hay que hacer ningún esfuerzo, solamente hay que creer que Dios se hizo carne para morir por ti, así como yo creí que Él se hizo carne para morir por mí. Entonces, este asunto de la muerte ha sido solucionado por la resurrección, la muerte y resurrección de Cristo de entre los muertos. Pero dice Pablo, pero si el Mesías no fue resucitado, si Cristo no fue resucitado, vana es nuestra predicación, vana también vuestra fe, y hasta somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios resucitó al Mesías, al cual no resucitó, si en verdad que los muertos no son resucitados. Yo quisiera hacer énfasis sobre el tono de ironía que va creciendo en el razonamiento del apóstol Pablo. Por favor, nótenlo. Y hasta somos hallados falsos testigos de Dios, porque testificamos que Dios resucitó al Mesías, al cual no resucitó, si en verdad que los muertos no son resucitados. Porque si los muertos no son resucitados, tampoco el Mesías fue resucitado. Y si el Mesías no fue resucitado, vuestra fe es inútil, aún estáis en vuestros pecados. Y también los que durmieron
los que durmieron en Cristo o en el Mesías perecieron. Ya está. O sea, los que durmieron, los que murieron en Cristo, también perecieron. Y nosotros, los que vivimos, estamos aún en nuestros pecados. ¿Se dan cuenta ustedes cómo está empezando a arreciar el tono irónico? Si solamente para esta vida esperamos en el Mesías, somos los hombres más dignos de lástima de todos los hombres. ¿Ve? Por eso es que nosotros, me preguntaba hoy una hermana hace pocos minutos, bueno, ¿y las enfermedades las manda Dios? Sí, claro que las manda Dios. Y recibimos de Dios lo bueno y lo malo, pero es que lo bueno ha superado a todo lo malo y a todo lo bueno que pudiéramos tener, porque estamos vivos entre los muertos, y esa es la locura de la fe. Entonces, aquí el versículo 20 dice, pero ahora Cristo fue resucitado de entre los muertos como primicias de los que duermen. Esta es una afirmación verdadera. Lo otro era ironía, porque así como en el Adán todos mueren, así en el Mesías todos serán vivificados. Entonces, habíamos quedado en el versículo 21. Esto es muy importante, porque justo nos dio la identificación, y entonces dice aquí el versículo 20, pero ahora Cristo fue resucitado de entre los muertos como primicias de los que duermen. Y fíjense ustedes que en la Biblia textual van a encontrar un paréntesis que apertura el versículo 21 hasta el versículo 28, ¿sí? Hasta el versículo 28, versículo 21 al 28. Y ustedes encuentran en la nota a pie de página lo siguiente: los versículos 21 al 28 constituyen una digresión independiente, probablemente para ser leídos después del versículo 57. O sea, hay muchas partes en la Biblia que nosotros hemos no alterado el orden de versículos, sino como nos lo muestra, por ejemplo, en otros textos sagrados, en la Septuaginta y el sentido común. Muchas veces los escribas podían cometer este tipo de error, los copistas, y entonces esta sección del 21 al 28, incluido 21 al 28, después, un poquito más adelante, yo se las voy a leer después del versículo 57, y ustedes juzgarán si es en efecto algo que cuadra mucho mejor al sentido común, que hace mejor sentido que esta propuesta. Recordemos que los documentos, estos son muy antiguos y muy bien pudieran tener este tipo de cambio en el orden, Pero vamos a seguir primeramente con la parte doctrinal que nos ocupa. Quiero por un momento que regresemos a los versículos 13, 14, 15, 16 y 17. Desde el versículo 13 volvemos a leer. Se los acabo de leer, pero quiero, por favor, para que puedan entenderlo, es necesario que lo volvamos a leer. Recordemos siempre el tono irónico de Pablo. Entonces, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco el Mesías fue resucitado. Y si el Mesías no fue resucitado, vana es nuestra predicación, vana también vuestra fe, y hasta somos hallados falsos testigos de Dios, porque testificamos que Dios resucitó al Mesías, al cual no resucitó, si es verdad que los muertos
no son resucitados. Fíjense, recuerden esta parte, los muertos no son resucitados. Versículo 16 insiste sobre el tema el apóstol Pablo, porque si los muertos no son resucitados, tampoco el Mesías fue resucitado. Y si el Mesías no fue resucitado, vuestra fe es inútil, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, con los muertos en mente y la resurrección, leemos el versículo 20 que dice, pero ahora el Mesías fue resucitado de entre los muertos como primicias de los que duermen. Y nos vamos directamente al versículo 29. De no ser así, o si no es así, ¿qué harán los que son bautizados por los muertos? Si realmente los muertos no son resucitados, ¿por qué pues son bautizados por ellos? Esto, a nuestro mejor entender, es una expresión respecto a Cristo mismo. Si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Entonces, ¿por qué nos bautizamos por los muertos? Esto es, incluyendo a Cristo dentro de los muertos, que no resucitan. Entonces, dice, ¿para qué nos bautizamos por los muertos? Porque esto es ya una cuestión personal que hacemos nosotros al decir, al obedecer al bautismo y ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dice, ¿para qué nos bautizamos por los muertos? Si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es vana. Es lo mismo para mí entender que dijera, si no es así, ¿qué harán los que son bautizados por Jesucristo que no ha resucitado? Por los muertos. Recordemos aquí, el 29 lo tenemos que leer muchas veces y relacionarlos con el 15 y el 16 por lo menos, al cual no resucitó, si es verdad que los muertos no resucitan, porque si los muertos no son resucitados, tampoco el Mesías fue resucitado. Entonces, ¿qué haremos los que somos bautizados por los muertos? Si realmente los muertos no son resucitados, ¿por qué somos bautizados por ellos? Esta difícil, reconozco que no es una cuestión fácil, tiene que verse desde el punto de vista contextual, como se lo acabo de leer yo, enlazando el versículo 29 con el versículo 15 y 16, donde está hablando de los muertos. Y ahora fíjense ustedes cómo cuadra perfecto la lectura del 21 al 28 después del 57. Leemos el 57. Oigan bien. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Jesús el Mesías, Señor nuestro. Porque por cuanto la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en el Adán todos mueren, así también en el Mesías todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. El Mesías, que es las primicias, luego los que son del Mesías en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando suprima todo imperio y toda autoridad y poder, porque es necesario que Él reine hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies, y el postrer enemigo en ser destruido es la muerte, porque todas las cosas sometió bajo sus pies. Pero al decir todas las cosas le han sido sometidas, claro está, exceptuando aquel que le sometió todas las cosas. Y cuando le hayan sido sometidas todas las cosas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Y ahora voy al 58.
Así que, mis hermanos amados, estad firmes, inconmovibles, abundando en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, esta reconstrucción textual nos muestra exactamente cómo es el orden, porque aquí está hablando de algo que va más allá de la creación de los cielos, de los nuevos cielos y la nueva tierra. Está hablando cuando Dios sea todo en todos. Imagínense ustedes en cuanto a la función del tiempo y del espacio, esto es algo que va mucho más allá. Esta quizás sea la última parte de la Biblia, la última parte que les acabo de leer yo, sea todo en todos. Foro Bíblico Responde.